Bueno, pues ya nos ha llegado la primera película de este año del universo cinematográfico Marvel, la esperada Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y repetiré, esperada porque la primera fue una gran sorpresa. Guardianes de la Galaxia nos presentó una historia dentro de dicho universo cinematográfico que poco tenía que ver con sus compañeras superheroicas, introduciendo a unos personajes totalmente desconocidos para la inmensa mayoría del público, quienes lograron cuajar en una historia que no se parecía en principio a nada visto con héroes en mallas, capas o armaduras. Tocaba salvar la galaxia a 5 perdedores y el contenido de la película se centraba más en el de ópera espacial, dando una gran importancia a la música y al humor, sabiendo mantener un ritmo de risas y drama perfectamente medido. Y por eso fue tan bien recibida por todo el mundo, por lo cual la segunda parte se veía en la obligación de mantener o intentar superar todo lo bueno que nos dejó el volumen 1. Como en la película previa ya nos presentaron a los personajes, motivaciones y personalidades de cada uno, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 nos sitúa desde el mismísimo comienzo entre el grupo de los 5 héroes, que esta vez sí son considerados como tal, trabajando como mercenarios para la reina de la raza de los soberanos, Aisha o Ayesha o como se diga, quien les ha mandado proteger una serie de valiosas baterías de una criatura interdimensional a cambio de entregarles a Nebula, que era la hermana malvada de Gamora e hija adoptiva de Thanos, la tía azul de la primera peli. Obviamente la misión termina siendo un éxito, pero justo al marcharse los guardianes lían la situación hasta el punto de ser perseguidos por toda la flota soberana. Justo en el peor de los momentos son salvados por un extraño, quien sigue a los guardianes a un planeta cercano y se presenta entre ellos como, y agárrense a sus asientos, el desaparecido y misterioso padre de Peter Quill. Bueno, y esta sería una ligera sinopsis y nada que no se haya visto ya en ninguno de los trailers. Como toda segunda parte, la película tiende a intentar exaltar todos los puntos positivos de la primera. Mucho más humor, mucha más música y cuando llega el momento, mucho más drama. Pero bajo mi punto de vista, mucho no tiene por qué significar mejor en este caso. Para empezar, la historia me ha parecido bastante menos interesante que en la primera parte, la cual se integraba con el resto del universo cinematográfico Marvel al girar alrededor de una gema del infinito y de Thanos, que al fin y al cabo esos son los pilares centrales de esta serie de películas. Y oye, que tampoco tiene por qué ser malo esto, pero otro de los puntos que pierde al respecto a la primera es el ritmo de la historia, que en verdad está mucho peor medido y no muestra realmente el drama ni la motivación de la misma casi hasta el final. A ver, estamos constantemente viendo a los personajes entre risas y chistes y de golpe al final todo acaba con un chasquido de dedos y la cinta da una vuelta de 180 grados y se pone de más de seria. A ver, que a mí me gustó, me emocionó realmente su último acto, pero como digo, se pierde el compás al no saber llevar bien el ritmo de toda la obra, como si hizo la primera. Los personajes mantienen su personalidad original, a diferencia de Drax, quien ha pasado de ser un tío revientacolumnas vertebrales quien no interpretaba las metáforas, a alguien que no hace nada más que bromas y bromas y bromas y que lleva casi todo el peso humorístico de la cinta. Puedo entender que durante su estancia con el grupo haya aprendido a ser más abierto y hablador, pero no me termina de gustar que una masa de músculos, la cual apodan precisamente el Destructor, se pase toda la película siendo el que saca las risas al espectador. Y sí, aunque es cierto que las provoca, no paraba de pensar con mi lado racional. Pero, ¿por qué este tío tiene que estar haciendo los chistes? El otro personaje que es excesivamente cargante es Groot, o más bien Baby Groot. Olvidaos del Groot inocente y entrañable, pero peligroso también de la primera película. Este Groot es un gag andante que es usado en varios momentos clave de la película solamente para alargar 2 escenas y crear típico chiste de repetir y extender por un tiempo la confusión, muy al estilo como la serie Padre de Familia. No me paraba de dar la sensación de que estaba en la película y siempre en forma infantil para que Disney nos venda sus monos muñecos porque a la gente le gustó mucho el final de la primera película, en la que salía bailando en su maceta, ya sabéis. Del resto de personajes poco tengo que decir de momento hasta entrada a la sección de spoiler. La música, que fue un elemento importantísimo en la primera parte con sus canciones licenciadas de los 70 y los 80, vuelve para hacer acto de presencia y como siempre encaja perfectamente con las escenas y momentos, y hasta dando sentido incluso a algunas situaciones. Y para no variar, en las pelis Marvel, unos efectos especiales muy dignos y a la altura de lo que se espera con este tipo de producción, lo de siempre. Y ahora sí, para poder seguir hablando sobre la peli en profundidad, vamos a empezar con la sección con spoilers. Así que si no habéis visto la peli aún, ya podéis cortar aquí. Pues bien, empecemos por lo que me ha parecido más llamativo en la película, que no ha sido otra cosa que la elección del padre de Peter Quill.
A ver, que hayan decidido que Ego, el planeta viviente de Marvel, sea su padre, no me ha disgustado, a pesar de que es un padre totalmente diferente al de los cómics. Como todas las pelis de este universo cinematográfico, deben tomarse sus licencias y cambios. Hasta ahí todo correcto. Lo que no logro entender es eso de que Ego sea un celestial. A ver, para quien no lo sepa, los celestiales son uno de los seres más poderosos en Marvel, casi dioses y algo así como eternos. Una de sus características más importantes es que están rodeados de una armadura robótica y necesitan exoesqueletos cibernéticos para vivir. Ahora bien, dentro del lore del universo cinematográfico Marvel, y más concretamente el de Guardianes de la Galaxia, también lo dan a entender así. En la primera película, el grupo va a ver al coleccionista para entregarle la gema del infinito del poder. Y en esta película te explican que donde van es a Nowhere, la cabeza gigante de un celestial ya muerto, en la que han instalado un puerto espacial y una serie de minas, donde los mineros se dedican a extraer material orgánico de la cabeza de Nowhere el celestial y hacen negocio con eso. El aspecto de la cabeza es robótico por fuera. Pues bien, Ego, abramos comillas, el celestial, es un planeta orgánico y puede crear su propia forma física y moverse entre planetas como una pequeña extensión de sí mismo. Pero ¿y su exoesqueleto robótico para vivir como celestial? ¿Qué es? ¿Dónde está? Lo cual además me lleva a otra contradicción de la propia película con respecto a la primera parte. Cuando al final de Guardianes 1 el cuerpo Nova analiza la sangre de Peter, le dicen que es mitad humano y que su otra mitad es de una raza muy antigua y, ojo, nunca vista, y que no saben lo que es, y que por eso quizás haya podido retener tanto tiempo la gema del infinito en sus manos sin morir. Pero a ver, ¿cómo que no saben lo que es? ¿Y que es de una raza nunca vista? O sea, uno de los negocios más lucrativos de minería del universo, que se basa en extraer médula, huesos y otros materiales orgánicos de la puñetera cabeza de un celestial, y por lo tanto deben saber ya cómo debe ser su configuración genética o biológica, y le hacen el análisis a Peter y no saben de qué raza es. ¿En serio el cuerpo Nova no tiene información sobre los celestiales aún así? Es que no tiene sentido ninguno esto. Con un vistazo a la primera película, tras ver la segunda, me confirmo a mí mismo que creo que no tenía muy bien pensado lo de que el padre de Peter fuese un celestial al principio, y se lo han ido sacando un poco de la chorra. Y hablando de sacadas de chorra y errores de continuación con la primera parte de Guardianes, James Gunn, que es el director de ambas películas, confirmó con la primera que en la casa del coleccionista, ya sabéis, dentro de la cabeza de Nowhere, como he dicho antes, estaba el capullo de Adam Warlock, que por cierto, para quien quiera saber quién es o qué es, googleadlo porque si no el vídeo se me va a hacer larguísimo. Ah, y además ese capullo también estaba en Thor: El Mundo Oscuro. El caso es que el director también afirmó que la famosa escena post-créditos de Guardianes de la Galaxia, ya sabéis, la que sale Howard el Pato tomándose un copazo, detrás de él se podía observar el capullo de Adam abierto ya. Es decir, que en el universo cinematográfico Adam ya existía oficialmente, aunque aún no se le había presentado. Pues en una de las famosas 5 escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2, vemos que Ayesha, no sé cómo se llama, harta por no pillar a los guardianes, afirma que está creando algo que sí que va a poder con ellos, y lo llama Adam. Y el plano nos enseña un sarcófago / capullo lleno de tubos y luces. Aparte de que esto en los cómics es totalmente diferente y además se contradice a sí mismo, e insisto a mi querida audiencia, googleadlo por lo mismo que he dicho antes sobre vídeos eternos y eso. Entiendo que lo hayan cambiado para adaptarlo a las pelis, pero entonces ¿por qué el director se contradice a sí mismo? Sí, a ver, Adam Warlock tiene la habilidad de cubrirse en un capullo, regenerarse y evolucionar constantemente, y podrían argumentarme con un «pero es que a lo mejor Adam salió y se volvió a meter en el capullo y los soberanos lo encuentran». Pues entonces, ¿para qué dice la propia suma sacerdotisa que lo ha creado? Y el capullo además es totalmente sintético e inorgánico, como se vio en Guardianes 1 y en Thor 2. Y por segunda vez, esta película contradice a la primera. Esto me recordó mucho a cuando en Thor vimos el guantelete del infinito con las 6 gemas, y además el ojo de Agamotto, entre muchas otras reliquias de Marvel. Y luego al pasar las películas nos confirman que son falsos, y para ello argumentan, por ejemplo, que el guante de Thanos es de la mano izquierda y el que sale en Thor es de la derecha. Pero, a ver, ¿cómo saben lo que es si el guante lo crea Thanos y poquísima gente sabe de las gemas y su cantidad? ¿Y el ojo de Agamotto no es la gema del tiempo también en el MCU? ¿Para qué ponerlos juntos? Son las típicas cosas que yo creo que metieron como referencia para fans y con el tiempo fueron integrando por el éxito de las pelis. Ya sabéis, como parte del argumento del universo cinematográfico. Sin embargo, poniendo la vista atrás hacen más mal que bien en su continuidad. Y no puedo tampoco quejarme demasiado ni poner estos dos fallos, el del Padre Celestial y Adam Warlock como continuidad, ni del no respeto del director a su mismísimo trabajo previo, porque al fin y al cabo estas cosas solo las va a notar alguien muy puesto en el tema y van a pasar totalmente desapercibidas para el público en general.
Así que, ¿se puede catalogar esto realmente como fallos graves en la trama si solo lo va a notar un pequeñísimo porcentaje de gente? Cambiando radicalmente de tema, también extraña ver a Peter en la película con poderes, aunque a ver, alivia que solo los haya podido usar en Ego mismo y que, esperamos, no vuelva a suceder algo así en posteriores películas en las que aparezca el personaje, porque considero que pierde totalmente su personalidad y el punto de ser quien es en su propio universo. Y acabo de recordar otro fallo que contradice a la primera película, aunque no en su guión, sino en su apartado de armamento y gadgets de ciencia ficción. Aquí en volumen 2 usan escudos protectores para el cuerpo al salir al espacio para evitar la congelación, aparte de obviamente un respirador artificial. Tras revisionar recientemente la primera película, me fijé en que solo usan los respiradores y nada de escudos de campo para el cuerpo en el espacio. Que sí, que está bien que lo usen ahora porque le da verosimilitud y sentido, sobre todo con lo del sacrificio final de Yondu entregándoselo a Peter, pero sigue sin cuadrar totalmente. No creo que los hayan inventado en los escasos meses que pasaron entre una película y otra. A ver, no todo iba a ser malo, vamos con lo que para mí han sido los grandes aciertos de la cinta. El primero es la evolución de los personajes, y no hablo de Drax contando chistes ni de Groot haciendo el payaso, sino de Nebula y sobre todo de Yondu. El tema es que Yondu ha logrado literalmente robarse la película en bastantes partes. Le han sabido dar un trasfondo y una carga emocional al personaje sublimes, junto con un respeto por la obra original de los cómics clásicos de Guardianes de la Galaxia digna de elogio. Respeto estético estoy hablando, como el uso de su gran cresta en la cabeza o la aparición de los integrantes originales en forma de cameo durante y después de la película. Y por eso antes comenté que aunque el ritmo humor-drama no esté bien llevado, el final sigue siendo tremendamente emocionante con el sacrificio de Yondu y la revelación de sus sentimientos hacia Peter. Sí, el final como tal me ha parecido otro de esos grandes puntos de la película. Hacía tiempo que no me emocionaba en el cine. Y el giro que le han dado a Nebula también me ha encantado. Aunque en la primera ya decía abiertamente que quería matar a Thanos por la mierda de infancia que le hizo pasar a ella y a su hermana, su redención y reconciliación con Gamora me ha gustado, al darle sentimientos a un personaje que poco le quedaba de humano y mucho le sobraba de robot. Y bueno, por mucho que me haya disgustado al ver a Ego convertido en un celestial y lo de la explicación chapucera de antes contradiciendo la primera peli, Kurt Russell es Kurt Russell y es el puto amo haga lo que haga. Los cameos en esta película son otra parte importantísima que además van a servir para integrarse en la trama de Guardianes y del lore del universo Marvel. Primero porque, como ya he dicho, aparecen los integrantes originales de los Guardianes de los cómics, aunque esta vez su origen sea el de un grupo de saqueadores con un respetable código de honor. Otro de los cameos y además muy graciosos fue el de David Hasselhoff, quien además pone un tema para la banda sonora original de la película. La verdad es que este tío está pegando fuerte últimamente desde que también hizo sus cositas en Kung Fury. Y terminamos hablando de los cameos importantes con el de Stan Lee, quien aparece en mitad y final de la cinta junto con los vigilantes de Marvel. Este cameo es muy importante porque por fin se confirma que Stan Lee como tal, dentro de las pelis del universo cinematográfico Marvel, es un personaje, y siempre el mismo, quien resulta ser un informador de los vigilantes. Y no lo digo yo, está acreditada la información en los créditos. Y se dedica a observar todo lo que hacen los héroes de las películas en todo momento para informar a los vigilantes. Por eso, por ejemplo, podemos verlo como veterano de la Primera Guerra Mundial en Capitán América, el primer Vengador, que es en los años 40, y también como un repartidor de FedEx en Capitán América Civil War, que es en el 2016. La verdad es que es un detalle increíble y un gran homenaje para Stan Lee. Bueno, pese a haber sido bastante duro con varios aspectos, yo me lo pasé bien en el cine y me eché unas buenas risas, porque sobre todo esta película cumple su propósito poniendo un peldaño más en la escalera que es el universo cinematográfico Marvel, para dejarnos dar un paso más cerca a la reunión de los héroes y el que va a ser el próximo combate definitivo contra Thanos cuando nos quiera llegar Infinity War. Obviamente, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es una imprescindible y hay que verla para ponerse al día con Marvel, pese a sus carencias y sus aspiraciones. Se notaba que querían repetir el formato de la primera y, es más, han repetido hasta varios chistes, pero nada puede suplantar a la original, que por cierto es mi película favorita del UCM. Pero tranquilos todos, pues quien se haya quedado con ganas de más, como yo, verá próximamente a los Guardianes de la Galaxia en Infinity War y en la ya confirmadísima Volumen 3. No sé si os disteis cuenta, y menos si no la visteis en versión original. Pero esto de aquí es la payasa de Miley Cyrus.